aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Terminarán mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. No, no, no me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Digámosle de nuevo a Él. No, no, no me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Dios nunca me dejará. Dios nunca me dejará. Eres bueno, Dios, Rey de toda la tierra, digno de toda alabanza, Señor. Por eso hemos venido hoy a darte gloria, Señor, a exaltar tu santo nombre, porque tú, Dios, eres bueno y tu misericordia, Señor, es eterna. En esta mañana quisiera contar, tomar una historia, y es una historia larga. Ahora, los que me recuerdan de la última vez que estuvimos aquí hace 2 años, yo narro historias bíblicas.
y no es de acá del púlpito, sino por toda la congregación, pero lastimosamente otra cosa que COVID me robó. Entonces que no puedo estar entre ustedes en la misma forma. Pero la palabra de Dios no es, siempre es tiene libertad. Y quiero pensar del tema, y eso es que a veces Dios, no a veces, muchas veces, mayoritariamente, Dios trabaja por tragedias y situaciones muy difíciles. ¿Hemos pasado por dificultades, situaciones difíciles? Yo creo que sí. Yo creo que el mundo no ha visto lo que hemos vivido en el 2020 y sigue, como decimos en Venezuela, pica y se extiende. Entonces todavía no hemos salido de esto, esperamos que sea en este año, pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando en nuestra vida personal y también en la vida de naciones, y Él está tomando la oportunidad de poder llamar la atención y también demostrar su amor hacia su creación. Ahora, uno va a decir, ¿y cómo va a ser esto? Tantos muertos, tantas tragedias, tantas cosas que están pasando. Pero tenemos que ver que Dios sigue obrando. Sigue obrando. Y un ejemplo bíblico se encuentra en Hechos capítulo 7. Ahora no voy a leer el 7, sino solamente contarles un poco de eso y ustedes lo recordarán. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo que no tenía pelos en la lengua. Él no le paraba para hablar a las personas de Jesucristo. Y en una ocasión entonces él les habló directamente a la gente acerca de su necesidad de Cristo y que Cristo era el Mesías. Y él dijo, yo veo a Jesús a la mano derecha de Dios. Y eso causó un revuelo entre sus oyentes. Lo atacaron, lo apedrearon, lo mataron. Una tragedia. Un hombre de Dios, un hombre que había servido y había sido un portavoz de la gracia y la misericordia de Dios y ayudando a las personas a conocer al Salvador, por quien Dios había mandado a su Hijo para morir en la cruz por sus pecados, por nuestros pecados. Y ese mismo Jesús fue resucitado de entre los muertos. Pero la gente que lo escucharon ese día no lo podían soportar y lo matan. Una tragedia. Y dice en Hechos 8 que de ese momento se desata una persecución a los creyentes y seguidores de Cristo. Dice, en ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo, uno que estaba allí, iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Ahora, en ese momento vemos las cosas muy oscuras para la iglesia.
empieza una persecución que es con el primer mártir y primer persecución de los creyentes. Y dice que todos tuvieron que salir, con excepción de los apóstoles. Y uno dice, qué tragedia. Pero Dios tenía su plan. Dios tenía su plan. Ya en esos días, después de la resurrección de Cristo, los apóstoles, los creyentes daban testimonio de este Cristo que no solamente había muerto en una cruz, pero también había resucitado. Y que en Él había la salvación. En Él había una relación nueva con Dios, perdón pleno y la vida eterna. Y las personas que escucharon y recibieron a Cristo y lo confesaron y creyeron en Él, fueron cambiados a nuevas personas. No tanto que ellos estaban dispuestos hasta dar su vida por seguir a Cristo, como lo hizo Esteban. Arrasa esa persecución, pero Dios usa esa persecución, porque esas personas que fueron saliendo no fueron a enconcharse en algún lugar y quedarse ahí temerosos, sino al tiempo que ellos iban compartiendo acerca de Jesús. No les paró la persecución. Y yo creo que Dios usó eso. De repente los hermanos en Jerusalén estaban muy cómodos. Estaban ahí sentados, alabando al Señor y todos los domingos se reunían y todo. Pero ¿qué les había dicho el Señor Jesús antes de su muerte y su resurrección? Digo, id, ve, háblenles a otros. Cuéntenle las grandes cosas que Dios ha hecho por ustedes. Entonces el Señor los lanzó a los cuatro vientos. Y tenemos primer ejemplo, Felipe, que fue a Samaria. Allí en Samaria, entonces él compartió con los samaritanos, que eran los enemigos de los judíos. Y allí una iglesia nació. Creyentes samaritanos aceptaron, dieron su vida a Jesús. Pero lo que quisiera enfocar en esta mañana son otros que también salieron, fueron caminando, fueron compartiendo. Y eso se encuentra en Hechos capítulo 11, comenzando con el versículo 19, que dice, Hechos 11, 19. Y yo estoy leyendo de la nueva traducción viviente, entonces vayan escuchando. Dice, mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Un gran número. Ahora, lo que me llama la atención de este evento, entonces, Esteban es martirizado, la iglesia es esparcido,
hombres y mujeres seguidores de Cristo están saliendo a todas partes y ellos hablándoles a las personas mientras van. Y aquí ni sabemos los nombres de estas personas, sino solamente que eran de Chipre y Cirene. Y para mí lo que es de gran interés es que al principio ellos solamente les predicaban a las personas que eran de su propia cultura, su propio pueblo, su propio idioma, los con quien saben relacionarse. Pero dice que algunos cruzaron la calle, fueron a otro barrio, fueron a otro lugar donde la gente no eran como ellos, no eran judíos, eran gentiles. Y ellos les predicaron acerca de Jesús. Y de repente, sorpresa para ellos, esos gentiles abren su corazón al mensaje y al Señor Jesús. Y un gran número de ellos aceptaron al Señor. Y se forma una iglesia allí en Antioquía de Siria. Gran número. Dice, ahora, cuando la iglesia en Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía, uno de los diáconos. Dice, cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después, Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez los creyentes los llamaron cristianos. Ahora, la parte sorprendente y la parte de la historia que no les conté, pero ustedes deberían saber, y eso que Bernabé, viendo toda esta multitud de nuevos creyentes, va a buscar a un hombre que se llama Saulo. Y en capítulo 8, versículo 1 dice que Saulo era el que estaba al frente de la persecución. Él era el que estaba llevando por delante a esos creyentes, encarcelándolos, odiándolos, tratando de deshacerse de los cristianos. Pero ¿qué pasa? Lo que ya le dije, en medio de las tragedias, en medio de tiempos oscuros, Dios está obrando. ¿Y quién es a quien se le aparece a Saulo en el camino? El Señor Jesús. Lo tumba al suelo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice, ¿quién eres? Y dice, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es pegar contra el aguijón. Y en esa oportunidad, Saulo, el perseguidor, llega a ser Saulo, el seguidor de Jesús. El que perseguía a la iglesia ahora forma parte de la iglesia perseguida. Pero él, con todo su amor y dándose cuenta de su error y haberse arrepentido de sus pecados, de su rebelión contra Dios, llega a ser un siervo útil en las manos del Señor. Ahora, esa iglesia creció
maduró. ¿Y qué era lo que les decía Bernabé? Les decía, estén fortalecidos en su fe en el Señor Jesús. Agárrense de la mano de Él y no lo suelten. Y a Bernabé le dio mucha alegría poder ver cómo estos gentiles, estos judíos habían entregado su vida al Señor y ellos estaban gozosos. Ahora, no solamente ellos estaban recibiendo la palabra, pero también vemos que su testimonio tenía un impacto en Antioquía. Antioquía era el primer lugar donde los seguidores de Cristo los llamaron cristianos. ¿Qué quiere decir? Pequeños Cristos. Ellos modelaron su vida según Jesús. Ahora, algo interesante que dice que durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Algo interesante. Esta iglesia está creciendo, está madurando en el Señor y viene un profeta y dice, va a haber una hambruna. Ahorita viene problemas, viene un COVID, viene algo que va a ser difícil. Y en vez de ir y decir, es tiempo de acaparar, es tiempo de ir y buscar todo para poner llenar nuestra despensa de comida, en vez de hacer ellos levantan una ofrenda para bendecir a otros, quienes ellos ni conocían, solamente de voz de otros. En versículo 3, en capítulo 13, también nos dice que esa misma iglesia viene a ser la primera iglesia misionera. En cuanto Dios, cuando están reunidos los líderes, Dios les dice, apártame a Bernabé y Saulo para el trabajo que yo tengo, y los mandan a hacer la obra misionera. Entonces, una iglesia que nace de una tragedia y llega a ser parte de esa iglesia un hombre que era el jefe perseguidor, y una iglesia que cuando se le da a entender una necesidad, ellos no se les aprieta, no se ponen tacaños, sino dicen, vamos a ayudar. Y todo esto comienza con una tragedia. Dios toma lo que para nosotros parece algo malo y lo hace algo bueno. Lo que para nosotros es difícil, Él en su gracia y su misericordia da bendiciones a muchas personas más. En estos últimos años, mi esposa y yo hemos estado trabajando
en la parte de la diáspora de venezolanos. Ustedes los ven todos los días. Aquí en la esquina hay un venezolano de Barquisimeto que está vendiendo dulces. Hay otros, ¿sí? Los caminantes y todos. Ahora, no sé cómo lo hemos visto tanto que a veces nuestro corazón se pone duro. Pero hubo un tiempo en Colombia cuando la situación era difícil. Y la situación estaba buena en Venezuela. Y muchos colombianos fueron allá. Y Dios usó eso. Porque muchos de los colombianos que fueron allá, si eran creyentes, Dios los usó para dar testimonio al venezolano. Hay muchas iglesias en Venezuela que los fundadores de la iglesia son colombianos. Pero muchos colombianos también llegaron a conocer a Cristo allá por lo que estaba pasando aquí. Ahora se han dado vuelta las cosas y los venezolanos están pasando por aquí. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Los voy a ignorar? ¿O voy a decir, Dios está obrando aquí y Él quiere usarme a mí? Y eso puede ser cualquiera, eso puede ser venezolano, eso puede ser ecuatoriano, eso puede ser haitiano. Pero la pregunta que yo hago a cada iglesia es, ¿qué van a hacer ustedes? Personalmente. Ustedes pueden ser de bendición para otros. Y eso es lo que, el modelo que dio esta iglesia de Antioquía, fue de no estar enconcharnos, sino de mirar hacia afuera y mirar las necesidades y por lo menos poder compartir lo que ustedes han recibido gratuitamente. Y eso es la salvación en Cristo. Ese es un regalo. Ustedes tienen vida eterna, ustedes tienen perdón de sus pecados, ustedes tienen el amor del Señor, lo conocen a Él. Y lo que uno ha recibido, uno necesita dar. Dénselo a su familia, dénselo a sus vecinos, dénselo a Bucaramanga. Y déjenme decirles que cuando uno empieza a dar, Dios da gozo. Él nos ayuda, nos fortalece y nosotros nos gozamos en el Señor. Entonces yo les animo, hermanos, no se queden quietos durante este tiempo de pandemia, cuando es mucho más fácil enconcharse y decir, no, los tiempos no están buenos para esto. Pero la cosa es lo maravilloso de este tiempo en lo cual nosotros vivimos. Hay WhatsApp, hay teléfonos, hay Zoom, hay de todo que nosotros podemos comunicarnos con otros. Aunque no nos podemos ver en persona, sí lo podemos ver por todos esos medios que Dios nos ha dado. Y doy gracias a Dios por eso, porque yo creo que el mundo se ha hecho tan pequeño ahora. ¿Okay? Ahorita, para darles un ejemplo, una colega nuestra en Madrid me manda un mensaje y dice, tenemos en nuestro grupo de Zoom unos empresarios colombianos de Bucaramanga.
¿Tú sabes dónde está Bucaramanga? Sí. Bueno, da la casualidad que voy a Bucaramanga en 4 días. Entonces hay ya una comunicación con ellos y ellos quieren formar un grupo como hay en Madrid, con los empresarios, con lo cual ellos tienen comunicación. Ahora, es algo que yo podría haber dicho, voy a por Madrid conocer a alguien de Bucaramanga. No, para nada. Eso es lo que Dios hace. En nuestra congregación de sábado a la noche en Bogotá, que se llama Esperanza Tricolor, fuimos a Zoom y ahora hemos congregado personas de Perú, México, Venezuela, Canadá, los Estados Unidos, claro, Colombia. ¿Está haciendo Dios algo en nuestros tiempos? Sí, definitivamente. ¿Queremos ser parte de lo que Él está haciendo? Ustedes tienen que contestar esa pregunta. Pero si están dispuestos, yo creo que Dios los va a usar en una forma muy bonita. Y para mí esta historia, que comenzó con una tragedia, vemos Dios trabajando en una forma inesperada. Esto es tiempo de Dios. Este es tiempo para que Dios obre en nosotros, por medio de nosotros y de bendición para muchos. ¿Seremos parte de eso? Yo les animo que lo sean, que lo sean. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu bendición. La bendición de que nosotros, por medio de Cristo, somos salvos, somos redimidos, somos apartados para tu gloria y honra, tenemos vida eterna. Tú nos llenas de gozo, de amor, de paz, de tantas bendiciones. Nuestro aire que respiramos, esa es una bendición. Cuando un cilindro de oxígeno ahorita cuesta $500 y todos los días nosotros hemos tenido oxígeno para nuestros pulmones, que es un regalo tuyo. Señor, gracias por esta iglesia, por sus líderes, por las personas que están aquí, Señor, y que tú quieres usar cada uno como un mensajero tuyo. Y si no conocen a Cristo, Señor, que ellos te conozcan y que sean salvos, llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu gozo y de tu amor. Gracias, Señor. Señor, te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo. Amén. Hermano.